La última encuesta de MPC de fines de agosto indica lo siguiente: 28% de los uruguayos aprueban la gestión de Mujica y 31% la rechazan. La primera vez en 2 años y medio de gestión de Mujica en que el nivel de insatisfactoriedad está superando a los que están satisfechos con la gestión del presidente de la República. Un 37% la define como regular y un 4% dice no saber cómo definirla. 33% hoy estaría votando al Frente Amplio, 21% al Partido Nacional, 18% al Partido Colorado, 2% a otras opciones, en blanco anulado 6%, 20% no sabe, aunque se inclinaría a votar a algunos de los partidos si las elecciones fueran por estos días. Muy cercano está el Partido Colorado al Partido Nacional y la suma de la oposición está superando en 8 puntos al Frente Amplio. Y en el tema de la marihuana, el proyecto de despenalización de la producción y venta de la marihuana del gobierno, el 14% la apoya este proyecto, 79% lo rechaza y 7% dice no saber o no tener una opinión sobre el proyecto de liberalización de la venta y producción de marihuana. Y acá en Montevideo, esto es una situación hipotética claramente, si la oposición estuviese unida, ya tendría un 46% de intención de voto, contra 35% del Frente Amplio, 10% que votaría en blanco anularía su voto y 9% no sabe qué haría si es que esta situación hipotética se diese, como lo ha planteado el Comité Ejecutivo Nacional al honorable directorio del Partido Nacional, de buscar una alianza para votar juntos en la capital del país. Estamos en estudios centrales con el senador José Amorín Valle, que es un hombre que también ha opinado en estos últimos días sobre esta situación y otras, pero la razón por la cual lo hemos convocado es el Congreso del PROVA, este sábado que viene, 15 de septiembre, en la ciudad de San José de Mayo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, senador? Muchas gracias por venir. Muy bien. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, por suerte, acá estamos. ¿Trabajando poco? En lo posible. Es lo que hay que hacer. Sí, la verdad, ¿no? No hay otra, no hay otra. No es el valor que se está últimamente... No es el valor que está de moda el trabajo. No, el trabajo no. Parecería que a veces... Mejor es ganar plata sin hacer nada. Es mejor sin hacer nada, pero la historia, la experiencia dice que si uno no trabaja, es difícil que le vaya bien. Alguna vez Thomas Lin escribió un libro que se llamaba Los Nabos de Siempre. Sí, me acuerdo, en el 2000 y poco. Sí, ha pasado más de 10 años ese libro y cada vez hay más nabos que trabajan acá para mantener a los que no trabajan. Sí, pero la gente trabaja, hay mucha gente que trabaja, hay muchísima gente que no trabaja y eso afecta un sistema de vida en Uruguay. Nosotros siempre decimos que tenemos que defender la clase media. Sí. Y la clase media hemos tenido una discusión alguna vez con el actual vicepresidente, que era el ministro de Economía, que nos decía que clase media son los que ganan entre tanto y tanto. Y nosotros decíamos que clase media es un tema cultural. En Uruguay la gente se siente de clase media. Totalmente de acuerdo. Siente que es de clase media porque tienen ciertos valores. Así fue siempre. Y clase media es aquel que cree que a través del trabajo y el esfuerzo puede conseguir cosas, puede mejorar su casa o puede tener su casa propia, puede educar de la mejor manera a sus hijos, puede comprarse un autito, si le va bien, o una casa en la playa. Eso es la clase media uruguaya. Todo se funda alrededor del estudio, del trabajo y del esfuerzo personal. Lamentablemente el gobierno está dando ejemplos negativos. Yo soy partidario de asistir a la gente que tiene dificultades, sin lugar a ninguna duda. ¿Pero sin contraprestaciones? Pero soy partidario de hacerlo con contraprestaciones y con posibilidad de salida. Es decir, yo no creo que esté bien que haya personas que hace 7 años que están recibiendo aportes sin permitirles trabajar. Porque lo que nos pasa a nosotros cuando recorremos el país es que vamos, por ejemplo, a lugares donde hay trabajos afrales, por ejemplo, en la granja, y nos dicen es muy difícil conseguir trabajadores. ¿Por qué? Porque la gente viene a la cola, tiene ganas de trabajar y me dice, bueno, está bien, yo trabajo, ¿cuáles son las condiciones? Sí, acepto, pero no me pongan el BPS porque yo estoy en el plan. Y si usted me pone el BPS, yo pierdo el plan. Es decir, el plan lo que les hace es, les da cierto dinero y los obliga a no trabajar. Cuando lo lógico es un ancla a la quietud, a la inamovilidad del ciudadano. Cuando lo lógico es que el plan sirva como un impulso para salir de esa situación, para que a través del trabajo la gente consiga cosas. Eso además de justo, es digno, porque ahí se empiezan después a crecer una cantidad de niños con padres que están en el plan
y que ven esa cosa como una cosa normal y una cosa lógica. Ahora, usted dice que la gente que recibe el plan, el gobierno le pone como condición a través del MIDES especialmente que no trabaje. Sí. Hay más o menos entre el 9 y 10% de la población que recibe este plan. Hay distintos planes, ¿no? Sí, está, pero entre todos, entre el 9 y el 10%. Y todos ponen la misma condición, que no trabajen. Sí. Y el gobierno dice que hay un 6% de desempleados. ¿Cómo se entiende esto? Porque no los considera desempleados esta gente. Claro, no los considera desempleados porque no buscan trabajo. En realidad los que están desempleados, en las encuestas, desempleado es aquel que busca trabajo y no lo consigue. Ajá. Ahora, una persona que está en el plan es bien probable que no busque trabajo. O sea que una persona que no está empleado no es un desempleado. Si no busca trabajo, no. Ah, mire usted, o sea, es un concepto difícil de entender. No, pero por ejemplo, le voy a poner un ejemplo claro, histórico. Un joven de 19 años que solamente estudie, está en edad de trabajar, pero no busca trabajo porque está estudiando. Entonces, ese no está desempleado. Desempleado es el que no tiene trabajo haciendo lo posible por tenerlo. Pero le voy a contar otras cosas que pasan. Hace poco tiempo estaba en Durazno, en un liceo, en una escuela conversando con las maestras, y la maestra me dice que este tema del plan, algunas de las cosas que traen complejas, es que le preguntan a los niños, como se preguntó siempre, como nos preguntaron seguramente a nosotros, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y yo cobrar el plan. Yo quería ser policía, algunos querían jugar de fútbol, bombero, depende de la situación. Médico, sí, claro. Abogado, mi padre era abogado, yo quería ser abogado. Senador. Senador, no, la verdad que no tenía claro que podía ser senador. Y muchos chiquilines dicen, no, yo voy a estar en el plan como mi padre. ¿En serio? Sí, claro, es así. O sea que ya se estructuró una ideología respecto a eso. Claro, pero además eso pasa en países que hace tiempo que tienen estos planes asistenciales. Es gente que tiene una relación especial con el gobierno, que vive del gobierno y que obviamente no quiere que cambie el partido político que está en el gobierno porque le asegura esa situación. Entonces, estos planes tienen eso de malo. Yo creo que está bien que existan los planes, creo que hay que ayudar a la gente que nada tiene, pero hay que ayudarlos a salir, hay que ayudar a que sus hijos estudien, hay que ayudar a darle a los hijos la oportunidad que los padres no tuvieron. Y si no lo pueden hacer los padres, lo tiene que hacer el Estado. El círculo de la pobreza se rompe con estudio. Totalmente de acuerdo. Entonces hay más escuela a tiempo completo, mejor calidad en los liceos públicos, que lamentablemente hoy están muy mal, una universidad que funcione. Bueno, usted habló de una definición. Si fuera presidente mantendría la ayuda, pero sí, con una contraprestación para sacarlo de la pobreza. Sin duda. Le voy a decir definición específica. Le voy a decir otra cosa, la inequidad en la educación. El otro día fui a un desayuno de trabajo en el que hablaba el rector de la ORT, el ingeniero Jorge Grunberg. Y dijo una cosa que es impactante. Dice, un niño que nace en el quintil más pobre de la sociedad en el interior del país, tiene más posibilidades de jugar en el seleccionado uruguayo de fútbol que recibirse de alguna carrera profesional. O sea que la política que implementó en el gobierno del Frente Amplio de primera administración el doctor Tabaré Vázquez, que además se menciona que va a ser nuevamente candidato de ese partido, ha resultado nefasta, porque está manteniendo a la gente en la pobreza, no está haciendo la movilidad social que a través del trabajo y del estudio y del esfuerzo siempre fue una característica del Uruguay, lo que usted hablaba de esa clase media, hoy está empantanada, pero además se insiste con ese concepto y nos trajo además esa medida del doctor Tabaré Vázquez, la acompañó con otro problema grave que tenemos hoy en la sociedad, que es la inseguridad, con la ley de humanización carcelaria que trajo no solo la suelta de los delincuentes, sino que además provocó el concepto de que el que comete un delito casi que podemos decir que está impune. Acá los gobiernos siempre tienen cosas buenas y cosas malas. Lo que hace la gente después es un balance de la situación. El gobierno del doctor Vázquez, empecemos por lo bueno. Desde mi punto de vista, tuvo dos cosas interesantes. Uno fue las Ceibalitas, el plan Ceibal, que a mí me parece que es una cosa positiva, aunque su implementación no fue la mejor. Y el segundo tema, el tema de una dura batalla contra el tabaco, contra el cigarrillo. Cosa que a mí me parece también que es bueno para la salud de la gente. Coincido con usted. Y tuvo una cantidad de cosas malas que ha heredado Mujica. Por eso nosotros alguna vez hemos hablado que la herencia maldita para Mujica le vino al gobierno del doctor Vázquez. Sí, claro. Entonces cuando uno ve
¿cómo está el Uruguay? Uno dice, bueno, Uruguay tiene mucho más dinero que antes porque la región está creciendo mucho, porque todo lo que vendemos vale más. Las principales producciones del Uruguay valen mucha plata, y entonces el Uruguay empieza a crecer en forma importante. El Estado gasta mucho más de lo que gastaba antes. Para que tengan una idea, el gobierno gasta en educación, salud, en todas las cosas que gastan los gobiernos, en salarios, obviamente, defensa, en todo lo que gastan los gobiernos. 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares gasta este gobierno. ¿Saben cuánto gastaba el último año el gobierno de Valle? Menos de 3.000. 3.000 y pico. O sea, en dólares se gasta 4 veces más. Y uno dice, ¿y cómo está la educación? Está peor. ¿Y cómo está la salud? Está peor. ¿Y cómo está la seguridad? Está peor. ¿Y cómo está la vivienda? Está peor. Es decir, se gasta 4 veces más y las cosas están peor. ¿Y por qué está peor? Por distintos motivos. Pero uno de los motivos, una de las herencias que recibió Mujica de Vázquez, fue el meter a los sindicatos en el gobierno de los distintos temas. Entonces, en ACE es la que administra todos los hospitales públicos del Uruguay. En la integración hay un señor que se llama Alfredo Silva, que es sindicalista, que es nombrado por los funcionarios de ACE. Entonces, Alfredo Silva, que está en la dirección, que es el que dirige ACE, Manifiesta con los trabajadores. manifiesta también. contra ACE. Insólito. Es decir, cuando se lleva un féretro y el entierro de ACE, el que está al frente de la manifestación es Alfredo Silva, que es el que dirige ACE. Director de ACE. Alfredo Silva está contra la dirección de ACE, pero él es la dirección de ACE. Entonces no se sabe bien qué rol juegan. Y hay casos de diputados que son sindicalistas, que también Obvio. son diputados al frente, no se sabe de qué lado están. Eso es una enorme dificultad que le dio Mujica de Vázquez. Y Mujica, cuando estuvo con nosotros, tuvimos los distintos líderes de los sectores políticos conversando con Mujica en el verano, estuvimos por el Partido Colorado, Bordaberry y yo, y Mujica le dijo, bueno, yo necesito 2 cosas, porque yo no puedo hacer nada ni en la educación ni en la salud. Necesito que le den doble voto al presidente de ACE y que le den doble voto al presidente del CODICEN, porque si no, no tengo mayoría frente a los sindicatos. ¿Y en qué quedó eso? Se le votó el doble voto al presidente de ACE, del CODICEN, y creo que también al de ACE. Mujica nos pidió, inmediatamente dijimos, sí, sin duda. ¿Quién le dijo que no? ¿Quién dijo no, hay que estudiarlo, quiero conversar con la fuerza política? El Frente Amplio. Bro Beto. Presidente del Frente en ese entonces. El ingeniero Bro Beto le dijo, fue el que trancó todos los acuerdos. Es decir, en los acuerdos todos le decíamos a Mujica, adelante, adelante, adelante. Hay que cambiar la ley de educación. Por supuesto que hay que cambiar la ley de educación. Y Bro Beto decía, no, es la ley de Vázquez, no la podemos cambiar. Como si me dijeran que tenés que cambiar las tablas de los 10 mandamientos. Entonces, son cosas de terror. Entonces, Mujica está condicionado por la actuación del gobierno Vázquez. El que le puso todas las trabas a Mujica es Vázquez. Es lo que decía el amigo Castro con el tema de la humanización de las cárceles, la ley de humanización de las cárceles. Cuando asume José Díaz, el primer ministro del Interior de Vázquez, dice que el principal problema que tiene él en el ministerio es el hacinamiento en el que viven los presos. Que sin duda es un problema. Por supuesto que es un problema y Uruguay no puede tener las cárceles que tiene. La lógica es construir más cárceles, para que los presos estén un poco mejor, por ellos y por nosotros, por todos, para que cuando salgan de ahí salgan mejor y no salgan peor. Antiguamente existían las chacras policiales donde los presos trabajaban. Hoy los presos van a la cárcel y la cárcel es una especie de posgrado en delincuencia. Salen Totalmente. mucho mejor. Especializaciones fenomenales y salen en su enorme mayoría a delinquir. Entonces, según un informe de Garcés, comisionado para las cárceles, 70% de los que salen reinciden. bueno, O sea, gastamos un dineral para que nos maten y nos roben. Y eso es un problema serio del sistema carcelario. O sea, que hay que mejorar el sistema carcelario. Ahora, ¿qué se le ocurrió a José Díaz? Dijo, bueno, para terminar con el hacinamiento de las cárceles, lo que vamos a hacer es soltar, dejar libres a 1.000 condenados, a 1.000 presos que todavía no han cumplido condena. Y la señal es clara. Lo que tiene que hacer un gobernante cuando está gobernando es ver qué señales da. Esa señal de José Díaz, apoyado por Vázquez, es, este gobierno se preocupa más en defender a los presos que a la gente honesta. Claro, pero no solo a los eso. delincuentes que a los que viven del trabajo. Y entonces eso es una manija a favor de los delincuentes, y acá tenemos un gobierno que nos defiende, y un pánico para la gente que vive en sus casas, que se enreja, que pone alarmas, los que pueden, y los que no pueden, en la cuadra hay 2 o 3 que se quedan siempre vigilando que no los roben. Calidad de vida, que es lo que perdemos a cada momento.
Nos llega un mensaje de Paysandú que dice, otra versión que tengo de una maestra rural de Paysandú es que los padres le piden a los maestros que dejen repetidores a sus hijos para poder seguir cobrando estos planes. ¿En serio? Esto es lo que nos dice Renan que nos pasa por mensaje. A ver, yo creo que los sindicatos tomaron hace muchísimos años el poder, pero el más antes grave, del frente, ¿eh? Pero por supuesto, o sea, el gran escollo, o sea, porque cuando te dicen que los partidos tradicionales no hicieron esto y aquello, ¿tá? Primero, no tenían mayoría, como digo yo, era más difícil gobernar, y siempre con el palo en la rueda. Pero el gran palo, la madre de todos los palos es la educación. Sin duda. La educación, cuando vos las destrozás, empieza un camino muy jodido. Y hoy hablar de educación, yo te diría mejor hablar de adoctrinamiento. Porque hoy lo que se hace en la educación es adoctrinar. Es la antítesis de educación. Por supuesto. Lo que pasa es que la educación te va minando socialmente. Cuando recorremos los barrios, y esta semana entrábamos con Jorge Castro frente ahí a la usina de Felipe Cardoso, y veíamos 10 niños. Ahí está el tercer cerro de Montevideo. Sí, bueno. Ese es un cerro nuevo, ¿no? Sí, ahí están tratando esa usina, pero está el otro cerro más bajito, que es el de la vereda de enfrente. Por ejemplo, veíamos una familia con 10 niños, cuál de todos más pequeñito, descalzos, con un barrial infernal. Y hay que decir algo, esta gente está trabajando, porque también a veces cuando vemos esos grandes basurales, y parece que hay una diferencia de clase, no. Hemos entrado generalmente sábados a la tarde con 40 grados, como con 3 grados ahora en invierno, y siempre están laburando. Fíjate esta pregunta interesante que le hace José Ripoll, que debería estar acá co-conduciendo el programa, pero prefiere escucharlo, al senador Amorín. Dice, dentro de este esquema perverso de clientelismo y despilfarro que habla usted, ¿cuál debe ser el futuro del IRPF, que realmente es quien le consigue la plata? Porque ha salido usted en estos últimos días hablando del IRPF, ¿no? Habló el senador de 12.000 millones de dólares, que es lo que se está... El tema es que ese crecimiento de la economía sigue basado en los productos primarios. No hay una industrialización del Uruguay y seguimos siendo exportadores de los bienes primarios. Ese es el gran problema que estamos teniendo. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer con el IRPF? Para decir a favor, digo, lo que hemos exportado y empezamos a exportar vale muchísimo más que nunca. 4 veces más. Claro, mucho más, es una cifra enorme. El impuesto a la renta de las personas físicas es un impuesto contra el cual el vallismo militó siempre, desde Valle y Ordóñez. Para nosotros es muy sencillo estar en contra del impuesto a la renta de las personas físicas, porque estamos en contra de él desde hace casi 90 años. En el año 26, Valle y Ordóñez se expresaba con muchísima fuerza en contra del impuesto a la renta de las personas físicas, y es coherente con lo que yo decía de la clase media. El impuesto a la renta de las personas físicas es un impuesto al trabajo. Ese y el IAS, que es su similar a los jubilados. Peor todavía, porque la jubilación no es un trabajo, o sea, ya no es un sueldo. También, pero son similares, y creo que hay que tratarlos de forma similar a los dos. O sea, yo creo que hay que eliminar a los dos. ¿Usted lo haría si fuera presidente? Sí, Porque claro. la pregunta que se hace a la gente, Sí, claro. si en eso se fundamenta la economía del Estado, ¿de dónde va a salir la plata? No, en eso no se fundamenta la economía del Estado. Ah, ¿no? El impuesto a la renta de las personas físicas recauda más o menos el 10% de la recaudación total del Uruguay. El 10%. El 10%. Que no es poco, pero eso Yo sé que era mucho más. El 10%. No, el gran impuesto en Uruguay, el gran recaudador es el IVA. Claro. Otro gran recaudador es aduana. En la medida que en Uruguay se está importando mucha cosa, y las cosas que se importan pagan impuestos importantes, otro gran recaudador es la aduana. Otro gran recaudador, Messi. en ese caso Messi es bien importante. Otro gran recaudador es el impuesto a la renta de las actividades empresariales, que es lo que pagan las empresas. El impuesto a la renta de personas físicas es importante, pero es en el entorno del 10% de toda la recaudación. Esto, si yo le dijera que yo soy presidente y asumo y al otro día lo elimino, es obvio que no, es imposible eso. Este impuesto hay que hacer un plan para eliminarlo. Hay que hacer un planteo claro, y hay que hacer un planteo claro a la población. El Uruguay gasta, como dijimos, en dólares 4 veces más que lo que gastaba cuando el gobierno de Valle. O sea, el gasto ha aumentado en forma, desde mi punto de vista, desmedida. Lo que hay que hacer es decir, bueno, seguimos gastando lo mismo, le seguimos pagando a todo el mundo, con la inflación que haya, por supuesto, en términos reales pagamos todo lo mismo, pero no aumentamos los gastos. Lo que tenemos que intentar, lo que tiene que intentar el próximo gobierno es administrar mejor lo que está gastando hasta ahora. Si el país sigue creciendo al 4%, como está creciendo, ahora está creciendo al 8%, el gobierno dice que va a seguir creciendo al 4%, crece la recaudación, y eso se puede ahorrar para bajar el impuesto a la renta a las personas físicas. Es decir, es bastante sencillo, si uno tiene claro que lo tiene que bajar y hace un plan
a 4 o 5 años se puede eliminar. Por supuesto que lo primero que hay que eliminar es ir subiendo el mínimo imponible para que el que pague el impuesto a la renta de las personas físicas no sea como hoy el que gana 20.000 pesos. Que empiece a subir a 25, a 30, a 40, hasta eliminarlo totalmente. Senador Morín, el martes pasado el director de Intercónsul, el ingeniero Juan Carlos Docenar, afirmó acá, en estos micrófonos, de que con usted de candidato el Partido Colorado tendría mucho más chances de pelear la segunda vuelta y de ganar al Frente Amplio que con el otro precandidato que tiene el Partido Colorado, que es Bordaberry. Me imagino que es una afirmación fuerte la que hizo el ingeniero Docenar, ¿no es así? Con toda franqueza, no la conocía, impacta. Pero, sí. Ahí está. En ese contexto, la propuesta Vallita, el sábado que viene, define muchas cosas importantes en San José. Vamos a hablar de qué es lo que se va a definir en el Congreso de San José. ¿Cómo no? Y lo que se pregunta mucha gente, ¿por qué San José, una tierra tradicionalmente blanca, que uno pensaría que el Partido Colorado o el Bacimo haría en otro lugar un congreso? No, después del corte me... ¿Cómo no? Con mucho gusto. Breve corte y ya volvemos en estado de situación de este lunes 10 de septiembre. Bien, la pregunta es, ¿de qué película este era el tema central? Realmente todos están acertando. Bueno, mejor así. La semana pasada solo menos de un 10% acertó el tema de la película con la cual regalamos las entradas del Grupo Cine. Recuerden, esta semana estamos regalando las entradas del Grupo Cine y el libro de Álvaro Alfonso, La vida de nosotros, sobre las escuchas telefónicas en el Uruguay. Este sorteo lo vamos a hacer el viernes entre todos los que acierten, de lunes a viernes, el nombre de la película de la cual este es el tema central. 099-223-470 y Liber 094-43-1828. Por favor, a través del SMS, no llamen, tiene que ser mensaje de texto para que nos quede registrado y el viernes entre todos los que acierten poder hacer el sorteo tanto del libro como de las entradas. Lo dijimos el sábado próximo 15 de septiembre en San José de Mayo, el Congreso del PROA. ¿Qué se va a definir ahí, senadora Moreno? Bueno, varios temas. Primero, ¿por qué en San José? En realidad estábamos en el Congreso anterior. El amigo Zunino dijo que el 15 de septiembre, que era la fecha en que nosotros pensábamos hacer el Congreso, su agrupación, la Triple 15, cumplía 18 años y como bueno, organizada... Francisco Zunino. Francisco Zunino. El mismo que Bordaberry le quitó los derechos del Partido Colorado. Sí, es así. Zunino... ¿Por qué fue eso? Zunino hace 3 elecciones que viene haciendo acuerdos departamentales con el candidato del Partido Nacional. Y así ha hecho que en algunas circunstancias el Partido Nacional le pueda ganar al Frente Amplio, ¿no? Sumando votos de afuera del partido, el Partido Nacional ha mantenido la intendencia en San José. Y Zunino, o su gente, sus personas designadas por él, colaboran en la gestión municipal. Entonces están controlando que las cosas funcionen bien. Yo siempre he sido partidario de esos acuerdos, me parece que son razonables. Me parece que son 2 elecciones distintas, la elección de octubre y la elección de mayo. De hecho, la gente vota distinto. El mejor ejemplo es Rivera, que en la última elección el Partido Colorado salió tercero en el mes de octubre, votamos el 27%, y en la elección de mayo votamos el 52%. Salto fue menos, aumentamos menos, pero también había salido tercero. Había salido tercero y ganó con el 30 y pico por ciento, 38%. Ahora, en esta elección, la gente vota distinto. La gente vota mucho más a la situación departamental. Y fue para eso que se hizo la reforma. Está bien que sea así. Zunino en el año 2000 nos dijo que iba a apoyar la candidatura de Chirucci. Nosotros fuimos allá, lo apoyamos. Lo apoyó en su momento la lista 15 toda. Yo era diputado, fui allá a darle el apoyo expreso. En el 2004, exactamente lo mismo. Después él se suma a Vamos Uruguay. Y en el 2009, cuando lo hace, la mayoría de la convención le saca todos los cargos que ganó él con sus votos en el Partido Colorado por haber acordado con los blancos. A mí me pareció mal, yo hablé en contra de eso. Zunino no militaba conmigo, pero yo me paré y hablé en contra, defendiendo no a Zunino sino a esa posición. Dije que lo que estaba haciendo la Convención Colorada, la mayoría de la Convención Colorada, era ir en contra de la historia, que el tema iba a ser que dentro de pocos años estos acuerdos iban a ser cosa normal, que la gente sola hace estos acuerdos, aunque los dirigentes no lo veamos, la gente abajo es lo que hace. Los ejemplos de Salto y Rivera son clarísimos, pero hay otros ejemplos en todo el país en los que ganó el Partido Nacional también. Pero no hay un histórico eslogan del Partido Colorado, creo que está en la sala de asamblea, que el Partido Colorado es un partido de hombres libres. Sí, claro, sí, es así. Bueno, y se castiga esto, más bien. Nosotros somos liberales por amor a la libertad. Eso es el Partido Colorado. Ese fue el sentido de la defensa, y por eso es que Garibaldi defendió, que era
digamos, era el guerrillero romántico liberal en el mundo, recorría el mundo defendiendo las libertades, por eso es que perdió con el Partido Colorado en la Guerra Grande. Senador Amorín, de repente no es hora de volver a impulsar que se le devuelvan estos méritos a Zunino en cuanto a ser nuevamente convencional, poder actuar, porque leíamos en la prensa la semana pasada, por ejemplo, que hay reuniones y hablaba de la doctora Montaner con el Partido Nacional para impulsar algún tipo de acuerdo electoral de cara a las próximas municipales, particularmente por Montevideo. Entonces parece que lo que escribimos con una mano lo agarramos con el otro brazo, claro. Se castiga a uno que hizo eso antes, claro, se quiere hacer lo mismo. Siendo que aparte se ha demostrado la fidelidad con el partido de este hombre, que ha votado en las nacionales siempre con el Partido Colorado y en las departamentales ha apoyado, digo, y también tenemos que reconocer, han dado como un relojito a San José, y uno cuando ve el crecimiento comercial, industrial, la mejor intendencia del país, por lejos. Entonces digo digo, como ha dicho Neri, nosotros acá estamos para hacer acuerdos con los que quieran hacer cosas por lo positivo, y así lo vamos a hacer por Montevideo. Me parece que hay que presentar la batalla y después elegir el mejor candidato, pero tal vez sería una buena oportunidad, y creo que tal vez esto de ir a San José es un reconocimiento hacia la figura de Zunino. Sin duda es un reconocimiento a la figura de Zunino. Está el caso de Carlos Signorelli también. ¿Se va a tratar eso en el Congreso de San José? En el Congreso, lo de Carlos Signorelli lo tenemos todos absolutamente claro. Carlos Signorelli fue suspendido en el partido hace más de 5 años. La máxima suspensión que prevé el nuevo Código de Ética es por 36 meses, así que seguramente esa suspensión va a quedar sin efecto. Ya pasó el tiempo. Por sí, claro, ya pasó el tiempo. ¿No? Uno no puede estar suspendido indefinidamente. En cualquier Estado de Derecho las sanciones tienen que tener una finalización clara. ¿Se va a definir su candidatura el 15 de No. septiembre? El 15 de septiembre nosotros creemos que no es todavía momento de candidaturas. Nosotros creemos que los candidatos de los distintos sectores para las internas tienen que estar recién en la segunda mitad del año que viene. Sí. Pero sí tenemos que tener algunos mensajes claros y sí tenemos que decirle a nuestra gente cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a trabajar, y para eso es, desde nuestro punto de vista, absolutamente necesario tener un secretario general del PROA. Bueno, y eso es una de las cosas que vamos a elegir, una de las cosas que vamos a hacer el sábado Seguramente vamos a hablar sobre el impuesto a la renta de las personas físicas. Permítame, senador, antes que se vaya del tema. Pero yo creo que un dato de la realidad, y que es así, es que desde el momento que usted manifestó que el PROA va a tener un candidato, sí. La prensa de alguna manera, por decirlo de alguna forma, le ha dado mucha más incidencia, mucho más horas, mucho más minutos en distintos medios. Tal vez no hay que acelerar ese proceso de tener definido quién va a ser la figura, porque la gente, hasta el militante de calle, el hombre que anda caminando y le pregunta, ¿y con quién estás? ¿Estoy con este o estoy con el otro? ¿Verdad? Y se juega bastante en el tema. No. Y teniendo en cuenta, como decía Dollenar, particularmente, que la figura de José Amorín es vital para el Partido Colorado en una segunda vuelta, empiezan bueno, acá tenemos un politólogo, para estos temas lo tenemos a ellos, ¿no es cierto? Pero además coincido contigo en eso. La gente necesita decir con quién estás. Claro. Porque vos sos dirigente y militante. La gente pregunta, ¿pero quién es tu candidato? Es lo primero. Bueno, hay una cosa que va a ser, desde mi punto de vista, bastante visible. Primero, yo creo que las candidaturas se tienen que dar naturalmente. Yo creo que cuando los candidatos se ven, los candidatos no tienen por qué decir yo soy candidato, la gente se va a dar cuenta quiénes son los candidatos. Pero cambiemos el nombre, de candidatura a liderazgo. La gente quiere saber quién lidera. En la medida quien sea electo secretario general va a ser seguramente la figura más visible del PROA. Y cuando a la gente le pregunten con quién estás, estoy con el PROA, y el más visible es fulano de tal. Que sea el que va a elegir la dirigencia de todo el país. Me parece que eso es sano, eso es positivo. Y fue muy positivo para nosotros decir que íbamos a tener candidato. Y nosotros estamos dentro del Partido Colorado, por supuesto, con el otro sector, liderado por Bordaberry, sin lugar a ninguna duda, tenemos la mejor relación, tenemos algunas diferencias, si no seríamos un solo sector, por supuesto que tenemos algunas diferencias. Nosotros insistimos en que somos vallistas y no definimos a la gente de Vamos Uruguay. Hay alguna gente que se molesta porque yo digo que yo soy vallista. Yo soy vallista y no tengo ningún empacho en decirlo, y le digo a viva voz, y no me preocupa que en otros sectores... Tenemos orgullo en decirlo. No me preocupa que en otros sectores digan que son vallistas. Yo no digo que otros no son, yo digo lo que soy yo, que creo que es lo que tenemos que hacer. Entonces me parece que en la medida que
haya un secretario general, estas cosas se van a ir encaminando y el sector de proa, que está creciendo en todo el país, está creciendo mucho, va a seguir creciendo. Yo entiendo cuando ustedes dicen soy vallista, defendemos el vallismo, pero hablamos de cultura, de que está diezmada la educación en nuestro país, que el nivel cultural de Uruguay se ha caído a pedazos, y si hiciéramos ese censo indeterminado que se hizo y le preguntáramos, ¿sabés lo que es vallismo? ¿Alguna vez se le educó sobre qué es vallismo? Más allá de las raíces particulares de algunas familias. Entonces tal vez no debería ser de ahora para adelante, en estos años, casi 2 años que falta para la próxima elección, casi una constante de educar en cuanto a qué es el vallismo y por qué este país goza de esos privilegios de ser vallista. Vallismo es muchas cosas, pero para mí lo gigantesco que hizo Valle Ordóñez, sobre todo en su segunda presidencia, fue pararse a mirar el país los siguientes 30 años. Sí. O sea, vallismo es modernizar, es modernización. Un país que está cansado de mirar 30 años para atrás, un gobierno que le cuesta enormemente mirar para adelante, necesita, desde mi punto de vista, un sector político, que es el vallismo, que se anima a mirar 30 años para adelante, que debata el país que queremos 30 años para adelante, en educación, en seguridad, en tecnología, en telecomunicaciones, en todas las áreas. El país se tiene que modernizar. Fue el país modelo, como dijeron ustedes. Este fue el pequeño país modelo que imaginó Valle Ordóñez, pero para imaginar hay que mirar 30 años para adelante. Senador, en Uruguay nadie lo está haciendo. Comparto con usted ese criterio, vamos a mirar hacia adelante. Algunas preguntas. Usted responde en la medida de lo que crea posible. Nos quedan 2 minutos nada más. Mega minería, puerto de aguas profundas y el ejemplo de Perú. Las 5 millas del mar territorial solo para pesca artesanal para alimentación de su pueblo. Y el resto de la pesca industrializada por fuera de las 5 millas. Bueno, todo eso, una respuesta clara en poco tiempo, todo eso requiere estudios serios de impacto ambiental. Estudios serios de impacto ambiental. La DINAMA, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, tiene que ser una organización mucho más fuerte. No dependiente del Poder Ejecutivo, tiene que tener alguna autonomía para que nos puedan dar dictámenes sin ningún tipo de presión. Por fuera del actual Ministerio de Vivienda. Por fuera del actual Ministerio de Vivienda. Es esencial, es fundamental. Queremos estudios medioambientales a fondo en todos los temas. Si nos dicen esto no afecta o la afectación es mínima, se podrá hacer. Si nos dicen que no, no lo vamos a hacer, vamos a cuidar el país. Una pregunta de cierre, senadora Morín. ¿Cómo sueña el 2014? El 2014 yo lo sueño con una elección con enorme respeto entre los distintos partidos y por supuesto con Uruguay campeón del mundo en Brasil y con el Partido Colorado de vuelta en el gobierno. Bueno, qué sueños, ¿eh? Son exactamente las 9:40 minutos de este lunes 10 de septiembre. Breve corte y ya viene la columna, el informe especial de Álvaro Alfonso. Ya volvemos.